Aquí está el primero de los tres problemas. Vamos a llenar esta tabla. Tenemos las valores de resistencias de acuerdo a esta magnitud. Tengamos a la mano este documento donde se indican los 6 pasos para obtener el resultado final. Entonces vamos para el primer paso. Dice ubicar las mallas. Aquí claramente pues ya está trasladado el circuito al pizarrón. Claramente son 3 mallas las que nosotros tenemos. Podemos observar 3 lazos cerrados. Sabemos que tenemos que utilizar el método de mallas porque hay 2 fuentes de voltaje de diferente magnitud en el circuito. Ahí pues ya tenemos reservada la matriz en donde vamos a escribir las ecuaciones, las 3 ecuaciones y las 3 incógnitas. Cada una de las incógnitas es la corriente de cada una de las 3 mallas. Entonces ahí tenemos ubicadas las mallas. De alguna manera este paso pues es bastante fácil. Ya lo tenemos resuelto. El segundo paso, asignar arbitrariamente un sentido a las corrientes a favor o en contra de las manecillas del reloj. Habíamos dicho que este paso pues era tratar de adivinar el sentido de las corrientes. Ese sentido de las corrientes pues yo siempre voy a tratar de adivinarlo de la siguiente manera, tratando de decir que las corrientes van en el sentido de las manecillas del reloj. Esto ya sabemos que no siempre va a ser cierto, pero cuando resolvamos el sistema de ecuaciones nos va a arrojar una indicación de si asumimos esta dirección correctamente. Entonces yo le voy a poner I1, I2 e I3, nombrándolos de izquierda a derecha. Ok, ahí está resuelto el segundo paso. Vamos por el tercero de los pasos. El tercero dice asignar una polaridad a los componentes del circuito. Eh, las fuentes de voltaje ya tienen asignado la polaridad. Las resistencias son las que tengo que empezar. Entonces sigo el sentido que asumí de la corriente. Al primero le pongo más y al segundo menos. Continúo, al primero le pongo más, al segundo menos. Ya terminé con los de la primer malla. Continúo con la segunda malla. Sigo el mismo sentido que asumí de las corrientes. Al primero le pongo más, al segundo menos, primero más, al segundo menos. Y continúo la trayectoria de la corriente. Al primer borne le pongo más, al segundo menos. Ya terminé con la segunda malla. Voy ahora a la tercera malla. Sigo el sentido de la corriente. Primero le pongo más, al segundo menos, al primero más, al segundo menos. Me topo con una fuente de voltaje. A esa no le hago modificación alguna. Entonces ahí tenemos ya el número 3. El paso número 4, construir las ecuaciones de equilibrio de voltaje por cada malla. Si tenemos la secuencia menos más, el voltaje va a ser positivo. Y si tenemos la secuencia más menos, vamos a tener voltaje negativo, de acuerdo a lo que dice ese documento. Yo pongo aquí en la parte de arriba a la derecha esa indicación. Aquí la ven en el pizarrón, ya la escribí. Si tenemos la secuencia menos más, le ponemos signo de más. Si tenemos la secuencia más menos, le ponemos menos. Ya saben, siempre en el sentido de las corrientes. Entonces vamos al siguiente paso, construir las ecuaciones de equilibrio de voltaje. Vamos a la malla 1. En la malla 1 el primer término le vamos a llamar, a este le vamos a llamar voltaje 1, y a este le vamos a llamar voltaje 2. Entonces vamos a la primer malla hasta que termine con todos los elementos. El primero es el voltaje 1. Tenemos la secuencia menos más. La secuencia menos más nos da como voltaje, como signo el positivo. A este le voy a llamar voltaje 1. Continúo hasta que termine con todos los elementos de la malla. Continúo con el voltaje en la resistencia 1. La secuencia que tiene es más menos, entonces menos el voltaje en la resistencia 1. Continúo y me topo con la resistencia 2. Ese le voy a llamar voltaje en la resistencia 2. Tiene la secuencia más menos, entonces le voy a poner signo negativo. Y observen, aquí encontramos el primer punto de confusión,
que habían comentado la clase pasada, que este podría ser el punto donde más confusión habría, tenemos una resistencia que comparte malla, es decir, que también aparecerá en las ecuaciones de la otra malla. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, pues tenemos que agregar un término más de voltaje. Observen que en esta malla hay 1, 2, 3 elementos eléctricos. Nosotros vamos a tener que tener esos 3 elementos eléctricos más uno por cada resistencia que comparta malla. Entonces tenemos que agregar un término, un segundo término de voltaje también en la misma resistencia 2, pero ahora lo vamos a indicar en función de la corriente de la malla vecina. Entonces, voltaje en la resistencia 2 debido a la corriente 2. Este anterior, pues para desambiguar, para que quede claro de dónde proviene, le ponemos de la malla 1. Entonces, ahora lo que sigue es indicar el signo de este voltaje en la resistencia 2 debido a la corriente 2. Utilizamos la misma secuencia, la misma dirección de la corriente que asumimos de la malla 1, pero usamos los signos de la malla 2, bueno, los que aparecen en la resistencia. Es la secuencia menos más, o sea, si yo sigo esta trayectoria me topo con que hay un menos más, la secuencia menos más me da un voltaje positivo, y aquí tenemos el final de nuestro planteamiento de las ecuaciones de equilibrio de voltaje. Todos estos voltajes es igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Dejarlos en función de las resistencias y de las corrientes. Las corrientes son lo que queremos resolver, lo que vamos a poder resolver. Así que este voltaje 1 pues se queda como voltaje 1, no está en función de la corriente, es un valor ya determinado, lo conocemos, es 24 volts. El voltaje en la resistencia 1 pues es R1 por I1 menos el voltaje en la resistencia 2 debido a la corriente 1, pues más fácil, resistencia 2 debido a la corriente 1 más este que está aquí, la resistencia 2 debido a la corriente I2, y ya terminé. 1, 2, 3, 4, tengo los mismos 4 términos. Ahora sí, sigue sustituir valores conocidos, el voltaje 1, 24 volts, menos R1 I1, R1 es 10 kilo ohms, I1, R2 menos R2 es 25 kilo ohms, I2 más R2 otra vez 25 kilo ohms, y perdón, aquí creo que me equivoqué, aquí debía haber puesto I1 y aquí debía haber puesto I2, y esto es igual a 0. Finalmente vamos a dejarlo en función de I1, I2 e I3, y el término independiente a la derecha del igual. Vamos a agrupar I1 con I1, I2 con I2 y términos independientes. El primer término que tenemos aquí es el 24 volts, lo pasamos para acá como negativo, menos 24 volts. Ahora los términos de I1, menos 10, menos 25 kilos, nos da como resultado menos 35, son los únicos dos que hay de I1, menos 35 kilo ohms I1, y el otro que tenemos aquí solamente es este término, más 25 kilo ohms I2, y el último término, este es 0, entonces esto es igual a 0. Voy a borrarlo directamente y ya tenemos el planteamiento de la ecuación. Ahora vamos a trasladarlos, voy a utilizar esta parte del pizarrón para construir la nueva ecuación. Entonces tomen nota rápidamente, yo voy a transcribir esta ecuación a la parte de la matriz que está aquí. Voy a poner aquí un menos 35, el coeficiente, dijimos que aquí era I1, I2 e I3, y aquí están las ecuaciones 1, en los renglones vamos a poner las ecuaciones, y en la ecuación 3. Entonces esto era la ecuación 1. Tomen nota, voy a poner los subíndices. El menos 35K, aquí hay es 25K,
y el término de I3 es 0, el término independiente menos 24 volts. Entonces hay que considerar que esta matriz está, vamos a multiplicarla por kilo ohms. Aquí debemos de poner la indicación que está en kilos. Bueno, voy a ponerlo aquí como K. Y ahí está indicado que esta ecuación, estos coeficientes de esta matriz están multiplicados por miles. Entonces ahí está el primer paso, bueno, la primera de 3 ecuaciones que tenemos que construir. En la que sigue, pues vamos a ver la particularidad de esta malla que está aquí. Vamos a ver que no tenemos alguna fuente de voltaje, por lo tanto no vamos a tener términos independientes. Y lo que sí tenemos, igual que en las otras, tenemos 3 términos o 3 elementos eléctricos, por lo tanto vamos a tener 3 elementos de voltaje más uno por cada malla repetida, por lo tanto vamos a tener la ecuación 2 de la malla 2 va a tener 5 elementos, 1, 2, 3, más cada uno extra por los que comparten malla. R2 y R4 comparten malla. Entonces voy a borrar esta parte de la ecuación 1. Bueno, aquí esta K debería de ir en la parte de atrás, pero pues ahí me quedé sin espacio. Entonces vamos ahora a construir la ecuación número 2. Empezamos nuevamente, empezamos por aquí. Vamos haciéndolo para cada uno de los elementos. El primero va a ser el voltaje en R2. Voltaje en R2 tenemos la secuencia más menos, por lo tanto va a ser negativo. Comparte malla, entonces hay que indicar respecto a cuál corriente lo utilizamos. Entonces la secuencia más menos claramente pertenece a la malla número 2. Entonces ponemos voltaje en la resistencia 2 debido a la corriente 2. Ahora el término repetido, ahora uso los signos de la malla vecina. Tiene la secuencia igual, uso la dirección de la malla en la que estoy siempre, uso los signos de la malla vecina. Entonces tiene la secuencia menos más. La secuencia menos más nos da un valor positivo, es el voltaje también en la resistencia 2, pero ahora usando los signos de la malla 1. Entonces voy a poner voltaje en la resistencia 2 debido a la corriente 1. Continúo, ya tengo dos términos, ahora voy a este término, tiene la secuencia más menos. La secuencia más menos nos da negativo, voltaje en la resistencia 3. Bueno, ahí claramente es debido a la corriente 2. Bueno, para hacernos la vida más fácil voy a ponerle 2 aun cuando es obvio, aun cuando no es una malla repetida. Ahorita que construyamos los términos en función de las corrientes, pues nos va a ser más fácil. Ahora continuamos con el voltaje en la resistencia 4. Es una resistencia que comparte mallas, por lo tanto necesitamos dos términos, uno de acuerdo a esta secuencia más menos. La secuencia más menos nos da menos voltaje en la resistencia 4 debido a la corriente 2. Y ahora vamos con el término repetido, voltaje en la resistencia 4 también debido a la corriente 3. Debido a la corriente 3, esto va a ser igual a 0. Ya terminé con los 5 elementos que había dicho. El signo de este último término, acuérdense, utilizamos siempre la dirección de la corriente de la malla en donde estamos. Estamos en la ecuación número 2. Pero usamos los signos de la malla continua, menos más. La secuencia menos más nos da positivo, así que ahí tenemos ya indicados los signos correctamente de la ecuación. Ahora el paso que sigue, indicarlos en función de las corrientes de las mallas. El voltaje en la resistencia 2 debido a la corriente 2, fácil, R2
I2, déjenme ponerle un signo negativo. Acá voltaje en la resistencia 2 debido a la corriente 1. Esto es más R2 I1 menos R2, bueno, R3 debido a la corriente 2. R3 corriente 2 menos R4 debido a la corriente 2. R4 I2 más R4 debido a I3. Esto es igual a 0. Entonces, déjenme revisar por segunda vez a ver si está todo en orden. R3, I2, R4, I2, R4, I3. Entonces, lo que sigue pues es sustituir. Vamos a sustituir en función de los términos de resistencia que nosotros ya conocemos. Todos los términos se multiplican por kiloohms, entonces de alguna manera los voy a factorizar para que me alcance el espacio. Menos R2 es menos 25 I2 más R2 I1 es 25 I1 menos R3 15 I2 menos R4 40 I2 más R4 otra vez 40, en este caso I3, esto es igual a 0, voy a factorizarlo, es decir, todos están multiplicados por kiloohms, o sea, todos estos están multiplicados por kiloohms. R2 25, R3 15, R4 40. Y finalmente ya solamente nos queda el último paso, dejarlos expresados en función de I1, I2 e I3 y el término independiente en el lado derecho. No hay términos independientes, así que simplemente agrupamos los que están en I1 e I2. De I1 solamente tenemos el 25 kiloohms. Bueno, de igual manera voy a factorizarlo. Esto le voy a indicar que es kiloohms. Aquí va a estar 25. Ya utilicé este término. Ahora los de I2 tenemos 3 términos de I2, entonces hay que sumarlos. Menos 25 menos 15 nos da menos 40, menos otros 40 nos da menos 80. Entonces es menos 25 menos 15 menos 40 nos da como resultado menos 80 y finalmente tenemos un más 40 y 3. Y ahí están indicados todos. Ya tenemos los coeficientes de la ecuación 2, esto es 25 menos 80 y más 40. El término independiente pues no hay, por lo tanto es igual a 0. Y bueno, ya terminamos con la segunda ecuación. Vamos a hacer la tercera. Espero y no haya habido un error. Ahorita lo vamos a ver o lo van a poder corroborar. Vamos a construir el siguiente conjunto de ecuaciones. Voy a borrar esto que ya hicimos. Bueno, tenemos el tiempo en contra.
entonces ahora sí construyamos la ecuación de la malla número 3. Esta es la malla número 3. Tenemos tres elementos igual que en todas las mallas anteriores. Sin embargo, aquí solamente tenemos un término que comparte malla, o bueno, perdón, una resistencia que comparte malla. Por lo tanto, nuestra ecuación consiste en cuatro términos. Vamos a obtenerlos. El primero es el voltaje en la resistencia 4 debido a vamos primero con la corriente de la malla 3. Entonces vamos a usar los signos de la malla 3. La secuencia es más menos. Tenemos negativo. Ahora vamos al mismo voltaje en la resistencia 4 debido al término que comparte malla. Ahora usamos los signos de la malla 2. Vamos a ponerle aquí 2. Acuérdense, siempre utilizo la dirección de la corriente de la malla en la que estoy. Voy a usar la dirección de la corriente de la malla 3. Me topo con la secuencia menos más. La secuencia menos más me da como resultado un signo positivo. Así que ahí terminamos con los términos de la malla repetida. El que sigue es el voltaje en la resistencia 5. El voltaje en la resistencia 5 tiene la secuencia más menos de acuerdo a la rotación de la malla 3. La secuencia más menos nos da un signo negativo. Y finalmente nos queda el segundo voltaje, el voltaje 2. El voltaje 2 tiene la secuencia más menos. Si tengo la secuencia más menos, le tengo que poner como signo negativo. Y ya terminé con los cuatro términos que había dicho que me iban a salir de la ecuación de la malla 3. La suma de esos términos es igual a 0. Ahora, a sustituir en función de las corrientes de la malla. Este dice R4 debido a la corriente 3. R4 y 3 negativo más R4 y 2 debido a la corriente 2. Voltaje en la resistencia 5. Bueno, este está claramente en función de la corriente de la malla 3. Aquí pues debía haberle puesto el subíndice, si no de todos modos se sobreentiende. Vamos a ponerle menos R5 y 3. Y finalmente el voltaje en 2, que ese queda como está, menos voltaje en 2, puesto que no depende de ninguna corriente. Es este valor que ya sabemos de la fuente de voltaje. Vamos a sustituir menos R4, igual los voy a indicar en kilo ohms. R4 dijimos que era menos 40 kilo ohms, y 3 más R4 y 2, otra vez 40 y 2 menos R5. R5 tenemos que es igual a 50 y menos el voltaje 2. El voltaje 2 dijimos que era 12. Aquí hace falta cerrar el paréntesis, indicamos que todos son por kilo ohms. Bueno, todos menos el paréntesis creo que lo tenemos que cerrar aquí. Todos estos son en kilo ohms. Este no está en kilo ohms, solamente, bueno, vamos a ponerle aquí la unidad para que quede claramente. 12 volts. Todos estos que contienen resistencias pues sí están multiplicados por kilo ohms. Ok, entonces ahora lo que nos falta pues es agrupar, como habíamos dicho, en términos de I1, en términos de I2 y en términos de I3 y el término independiente a la derecha. Entonces vamos empezando agrupando los términos de I1. No aparece ningún término de I1, pues eso es claro, la malla I1 no es vecina de la malla 3, entonces ahí vamos a desaparecer este término, o mejor dicho, va a ser igual a 0 el término de I1. Vamos para el término de I2, tenemos solamente uno que es 40 positivo. Bueno, de igual manera vamos a factorizar por esta parte, kilo ohms, todos están en kilo ohms. I2 es este término, ya lo sumamos. Los que siguen de I3, menos 90 kilo ohms. Sumo este 40 más este.
Entonces ya tengo los términos, el que me queda es el menos 12 volts que está a la izquierda del igual, si lo mando a la derecha pues nos da 12 volts positivos. Ya tenemos la ecuación construida en función de I1, I2 e I3. El coeficiente de I1 dijimos que era 0, el coeficiente de I2 era 40 y el coeficiente de I3 es menos 90. Término independiente es 12. Así que ya tenemos la ecuación que nos ayuda a resolver el sistema de ecuaciones. Entonces me voy a pasar a la computadora para resolverlo rápidamente. Como ya tenemos el tiempo encima, vamos a apurarnos. Acuérdense, dijimos que el modo íbamos a utilizar el modo de ecuación. Voy a utilizar esto. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los otros métodos que habíamos visto. Entonces, 3 incógnitas. Vamos con el término A1 menos 35. Que sigue es 25. Por facilidad no voy a teclearlo en kilo ohms. Al final el resultado pues me va a dar en miliamperes. 25. C1 es igual a 0. D1 es igual a menos 24. Síganme, estos datos, estos coeficientes que estoy obteniendo son los que estoy observando en la matriz de arriba a la derecha. Bueno, en el sistema matricial de arriba a la derecha. Ahora vamos a la ecuación 2. El coeficiente A es 25 menos 80. C2, 40. Y D2 es 0. Vamos con la tercera y última ecuación. El primer coeficiente es 0. El coeficiente B es 40. El coeficiente 3 menos 90. Y el último término independiente es 12. Nos sale como resultado 0.87 para I1. Déjenme anotarlo. Voy a anotarlo aquí en color rojo. .876, lo voy a redondear. Esto está, bueno, acuérdense que si estos valores están en kilos, esto nos debe de dar en miliamperes. Acuérdense que suprimimos para no teclear complicadamente los coeficientes de estos valores. Simplemente suprimimos en la calculadora el 1000. Entonces esto va a convertir al resultado en miliamperes. Sí, o sea, si dividimos estos coeficientes entre 1000, pues también tendremos que dividir entre 1000 las corrientes. Y bueno, I2 nos da como resultado, déjenme moverle a la calculadora, 0.266. Igual está en miliamperes, es positivo, y el tercero nos da menos 0.0150. También en miliamperes. Acuérdense que utilizamos tres cifras significativas. Los ceros a la izquierda no son cifras significativas, es por eso que tengo que escribir estos tres primeros números. Y de igual manera para estos, este 0 a la izquierda no es significativo, los primeros tres después de los ceros. Entonces ya tenemos nuestros resultados, muchachos, para las corrientes. Hay una consideración que tenemos que hacer. Salió negativo uno de los signos. Salió negativo, por lo tanto lo que tenemos que hacer es hacer los cambios correspondientes. La corriente de la malla número 3 asumimos, o mejor dicho, no adivinamos, entonces
tenemos que cambiar las polaridades. El sentido de la corriente habíamos asumido en el sentido de las manecillas del reloj. Eso fue incorrecto, el signo nos salió diferente y de igual manera tengo que cambiar los signos también. Entonces voy a también borrar este signo y voy a hacer alguna indicación, no sé, a lo mejor ustedes pueden subrayar con plumón. Yo le voy a poner un asterisco a esta I3 para indicar que hubo un cambio, estaba en el sentido de las manecillas del reloj, ahora está en contra de las manecillas del reloj, cambio los signos, asumo la dirección de la corriente, primero pongo el más, luego el menos, primero el más, luego el menos, y ahí tenemos indicados todos los sentidos correctos de las corrientes. Entonces ahí tenemos parte del problema resuelto. Vamos a ver si alcanzo a hacer rápidamente llenar alguna de las columnas. Entonces voy a borrar esto que está aquí en color negro, las ecuaciones, la construcción de las ecuaciones ya las terminé. Ahora nos falta llenar una columna. Vamos a tratar de llenar la columna de las corrientes a base de inspeccionar lo que está pasando en el circuito. Entonces ya tenemos esos valores de corrientes. Vamos a indicar aquí que es en miliamperes. Y acuérdense que dijimos que la corriente de las mallas permanece igual. Sin embargo, hay un problema cuando nos topamos una resistencia que comparte malla. Ahorita vamos a atender ese problema. Entonces la corriente que circula en la resistencia 1 no comparte malla, entonces utilizamos directamente esa corriente que aparece, 0.876. Ahora vamos con la resistencia 2, comparte malla. Ahí tenemos un problema. Vamos a poner aquí la intensidad en la resistencia 2 va a ser igual pues a la corriente de la malla I1, pero la corriente de la malla 2 también participa. Entonces vamos a ver si los tenemos que sumar o los tenemos que restar. Van en sentidos contrarios. Observen que I1 va para abajo cuando pasa en R2 y la corriente I2 va para arriba cuando pasa en la resistencia 2. Entonces hay signos contrarios, por lo tanto los tenemos que restar. Entonces el resultado pues va a ser la resta de estos dos. Vamos a ponerle el valor absoluto. El valor absoluto pues es para anular el signo, o sea, R2 menos, bueno, la corriente I1 menos I2, I1 menos I2, es decir, no nos importa el signo, por eso pongo el valor absoluto. Eso significa, pero lo que sí es que va a tener la dirección de la corriente que tenga mayor magnitud. Entonces I1 es 0.876 menos la corriente I2 0.266. ¿Me ayudan con esta operación? Esto está en miliamperes, ahí no me alcanzó el espacio. ¿Cuánto nos da esta operación, muchachos? A mí me dio 0.61. 0.61 y bueno, ahí tenemos un 0. Bueno, anulamos el signo mediante este valor absoluto. Tiene 0.610. Aquí pues no ponemos si es positivo o negativo, simplemente ponemos el valor y la dirección que tiene. En este caso I1 es el más grande, entonces le gana a la corriente que va hacia arriba, entonces tiene dirección de I1. Ahora vamos a la intensidad de la resistencia 3. Está en la malla 2 la resistencia 3, por lo tanto, y no comparte malla, por lo tanto la corriente de la resistencia 3 es directamente la corriente de la malla a la que pertenece. Entonces en este caso no hay problema, el valor es 0.266, está en miliamperes como bien se indica en la parte superior. Vámonos ahora a la resistencia 4. Esta sí comparte malla, entonces van a participar las dos
bueno, las dos corrientes, tanto la corriente de la malla 2 como la de la malla 3. Entonces vamos a ponerle la intensidad en la resistencia 4, va a ser igual a... vamos a ver qué es lo que pasa con los signos. Acuérdense que esta corriente la cambiamos, va hacia, en el sentido contrario de las manecillas de reloj. Vamos a ver qué dirección tienen cuando las corrientes, cuando pasan en la resistencia 4. Vean que ambas van hacia abajo, por lo tanto tenemos que sumarlas. Si las dos van hacia el mismo lado, las sumamos. Si es para arriba las dos, también las sumamos. O sea, la receta ahí es que vayan hacia el mismo lado. Esa misma dirección o esa misma coincidencia en la dirección la podemos observar en la coincidencia de los signos en cada uno de los bornes. En el borne de superior de R4 tenemos que los dos son positivos, entonces es un indicador de que las debemos de sumar. Observen cómo en la otra resistencia había diferentes signos, indicador de que tenemos que restar. Entonces esto es igual a la intensidad 2 más la intensidad 3. Vamos a sustituir, esto es 0.266 más 0.0150. ¿Me ayudan con esta operación? Está en miliamperes. Intensidad en la resistencia 4. Esta operación, muchachos, me ayudan. 0.266 más 0.0150. 0.281. 0.281. Ok, eso está en miliamperes. Entonces esta es la intensidad de la resistencia 4, 0.281. El que sigue es el número 5. La resistencia 5 pertenece a la malla 3. En la malla 3 no comparte malla esta resistencia, por lo tanto su corriente va a ser la corriente de la malla, va a ser 0.0150. Así que ahí tenemos el resultado final. Bueno, tenemos resuelta una columna. Ya este voltaje solamente es cuestión de multiplicar este por este y este por este y así sucesivamente, y luego la potencia, pues simplemente el mismo procedimiento, voltaje por intensidad. Vamos a los totales. Bueno, la resistencia total, como no redujimos a una sola, este valor deja de tener sentido para nosotros. La corriente que se suministra pues deja de tener sentido también, porque hay dos fuentes. Entonces quizá podríamos sacar la corriente de cada una de las fuentes por separado. Por lo pronto no tiene mucho caso, no hay manera de que nosotros obtengamos una. Y lo mismo pasa con el voltaje. No tiene tanto sentido. Lo que sí es la potencia de todo el circuito, las potencias de cada una de las resistencias, si las sumamos todas, ahí sí nos da la potencia total. Entonces ya se nos acabó el tiempo. Les dejo de tarea que terminen de llenar estos dos columnas y corroboren estos resultados en el software.